¿Estás organizando tu próximo viaje a Europa y no sabes por dónde comenzar? Quédate en este video porque te contamos todo lo que tenés que saber. Y si no nos conoces, nos presentamos. Yo soy Sol, Yo soy Mati. de Dando el Salto, y estamos viajando por Europa. En este momento nos encontramos en Liverpool, Inglaterra, y queremos contarte todo lo que hay que saber para que tu viaje a Europa salga como siempre lo soñaste. Y vamos a comenzar por lo más importante, documentación. En primer lugar, tenés que saber que tu pasaporte tiene que estar vigente. Por lo menos tiene que tener una vigencia de más de 6 meses de tu fecha de regreso. Así que si está cercana la fecha de vencimiento del pasaporte, anda a renovarlo cuanto antes. La mayoría de los países de Latinoamérica no necesitan visa para entrar a los países de Europa, pero hay algunas excepciones, como por ejemplo Bolivia, Ecuador, Haití, República Dominicana y también Venezuela en algunos casos. En el caso de Venezuela, les recomendamos que averigüen bien con alguna fuente confiable, ya que por la situación política es bastante cambiante este requisito. Para esto es muy importante que sepas qué significa el espacio Schengen y te lo contamos así muy brevemente. El espacio Schengen es un acuerdo de libre circulación entre casi todos los países de la Unión Europea. 20 países que pertenecen a la Unión Europea más 4 que no lo son. Esto quiere decir que si te mueves dentro de este espacio, dentro de este territorio, no vas a necesitar hacer migraciones. Solamente vas a hacer migraciones la vez que entres y que salgas de este espacio. Pero también, como nosotros, Mati les contó que estamos en Inglaterra, tenés que saber también que el Reino Unido no pertenece a este espacio Schengen. Si en tus planes está visitar el Reino Unido, tenés que saber que necesitas una visa electrónica, que es muy fácil de hacer. Te dejamos en la descripción la aplicación que te va a llevar directamente al formulario para completar. En nuestro caso, con pasaporte argentino Sol y el mío italiano, tuvimos que realizar la visa electrónica ETAS, que en 5 minutos completamos todos y después, no sé, a los 2 minutos nos llegó ya la confirmación de que estaba aprobada. Sí, es muy fácil. Y eso me lleva a contarles que también probablemente dentro de un tiempo cercano, para ingresar al resto de los países del espacio Schengen, que ya les explicamos qué era, se va a implementar también una visa electrónica que necesitas sacar antes de llegar. Esto no está en vigencia todavía, así que te recomendamos que en la fecha cercana a tu viaje averigües específicamente esto si es que ya está en vigencia para que lo realices y no te caigas con la sorpresa. Tengan en cuenta que estamos en mayo del 2025 y al día de la fecha todavía no está en vigencia este permiso electrónico. Ya sabes la documentación, ya tenés tu pasaporte, ahora necesitas empezar a buscar vuelos. Y para encontrar vuelos baratos te vamos a dejar algunos consejos. Primero que nada, ser flexibles con las fechas en las que querés viajar. Esto es importante ya que teniendo esa opción, esa posibilidad, puede ser que consigas hospedajes, vuelos más baratos, llegues al continente en una época donde no está repleto de turistas y por eso la mejor fecha por experiencia propia es en temporada baja, entre los meses de primavera y otoño, donde no hace mucho calor ni mucho frío. Si no tenés esta opción, obviamente esto no va a ser un limitante, el viaje se organiza igual, pero seguramente va a ser más sencillo encontrar vuelos más económicos en temporada baja. ¿Y de qué manera encontrarlos? Hay muchos buscadores de vuelo, como pueden ser Google Flights, Skyscanner, Kayak. En Latinoamérica está Turismo City, que es una buena página para buscar vuelos. Esas páginas te van a permitir comparar diferentes precios en diferentes aerolíneas. Lo que te sugerimos es que una vez que vayas a alguno de estos buscadores y obtengas un vuelo que te resulta conveniente, te fijes bien en qué aerolínea es y después ir directamente a la página de esa aerolínea para poder gestionar el vuelo, la compra de ese pasaje, directamente a través de la aerolínea. Porque así seguramente vas a reducir un poco el precio del pasaje, ya que no va a haber intermediarios y va a ser directamente con la aerolínea. Considera llegar a una ciudad grande. ¿Por qué? Porque ahí van a haber más frecuencias de vuelos, entonces vas a tener más opciones para elegir. Por ejemplo, Madrid, Barcelona, París. Es importante que saques tu pasaje de ida y de vuelta o de salida del espacio Schengen, porque tenés que tener en cuenta que al llegar vas a hacer migraciones y probablemente te pidan este requisito o tal vez incluso
antes de despegar, de salir del avión, van a pedirte que tengas un pasaje de salida de este espacio. El permiso otorgado como turista para estar en el espacio Schengen es de 90 días dentro de 180 días corridos. En cuanto a la anticipación para sacar el pasaje, te recomendamos que sea con un mínimo de 6 semanas para poder encontrar buenos precios y no más de 6 meses. Ya teniendo los pasajes, empieza lo más lindo, organizar tu itinerario. Te recomendamos que si vas a hacer una inversión tan grande de dinero y tiempo, lo visites este continente por al menos 3 semanas. Teniendo en cuenta eso, elegí tus ciudades imprescindibles. Si es tu primer viaje a Europa, te recomendaríamos que visites las ciudades grandes, lo que es más famoso. No se puede abarcar todo, obviamente, pero tampoco te vuelvas loco. Por lo menos 3 días a cada lugar dedícale, porque si vos visitas una excesiva cantidad de lugares en una semana, vas a terminar destruido porque se camina mucho, no vas a dormir bien Y no vas a disfrutar el viaje como se lo merece. Te sugerimos que al momento de organizar tu itinerario te sientes a estudiar, porque sí, hay que dedicarle tiempo. Ver el mapa, ver a qué lugar llegás y para qué lado te vas a comenzar a mover después. Siempre intentar moverse a ciudades o países cercanos y de así ir viajando de un lado hacia el otro. No hacer grandes trayectos y después volver, sino que ir siempre hacia los lugares que te quedan más próximos. También tenés que tener en cuenta que tenés que sacar boletos de pasaje internos dentro del continente. Estos pueden ser a través de aerolíneas, que también te recomendamos las aerolíneas low cost, los trenes, los buses, que usamos mucho Flixbus en nuestro caso. El tren es un poco más caro, pero te lleva a tu destino más rápido. Así que también es una buena opción. Si no tenés tanto tiempo, es una buena opción para moverte. Sí, aparte del tren siempre te lleva desde el centro de una ciudad hasta el centro de la siguiente ciudad. En cambio, si haces un vuelo interno, siempre el aeropuerto queda a las afueras de la ciudad. Es Claro. también un dato a tener en cuenta. Flixbus, como decía Sol, funciona muy bien y es una empresa de autobuses de bajo costo que conectan casi toda Europa a precios muy buenos. Ahora Mati les va a contar cómo hacer para buscar hospedajes económicos. Hay diferentes plataformas para buscar hospedaje dependiendo de lo que uno esté buscando. Si te interesan los hoteles o los hostels, te recomendamos que uses Booking. Booking es una plataforma muy confiable que también cuenta con reseñas e información muy detallada de los lugares. También tiene un sistema de fidelización en el que vos podés acumular diferentes beneficios cuanto más lo uses. Nosotros hemos tenido varios descuentos ya que hemos usado esta plataforma muchas veces. Otra de las plataformas que utilizamos mucho es Airbnb. Vas a encontrar una variedad muy buena de precios y de opciones de hospedaje. Es importante que te hagas tu perfil y que busques también a los anfitriones que tengan buenas reseñas. Y además, no es necesario que reserves con tanta anticipación estos lugares. Un mes previo o 2 máximo a tu viaje creo que está muy bien. Otro dato a tener en cuenta al momento de reservar tu hospedaje es la ubicación en la que va a estar tu lugar, tu hospedaje. Muchas veces nosotros preferimos abaratar costos y después movernos desde donde estamos parando hacia el centro de la ciudad en transporte público. En general, todas las ciudades de Europa tienen muy buena comunicación, tanto en bus, tram, metro y tren. Aunque si tenés muy poco tiempo para visitar la ciudad a la que llegues, también es una buena opción invertir un poquito más tal vez en un hospedaje cercano al centro y así tener más tiempo para recorrer la ciudad. No te vayas de este video, que al final te vamos a contar el presupuesto que tenés que tener. También hay algunas opciones de hospedaje gratuitas, como la que estamos usando en este momento. Estamos en Liverpool, Inglaterra, en una casa completa para nosotros solos, sin pagar un solo euro. Déjennos en los comentarios si les interesa saber cómo es que estamos haciendo y podemos hacer un video contándoles. Lo siguiente a tener en cuenta que es muy importante es un seguro de viaje. Nosotros hemos viajado a otros lugares y no hemos tenido un seguro de viaje y lo hemos necesitado. Nos hemos sentido con esa urgencia, pero esta vez obviamente tomamos todas las precauciones porque estamos en un lugar donde todo es muy caro. Así que contratamos un seguro que lo hemos usado y funciona bien. Es ASIS 365 y esta última semana lo hemos usado acá en Inglaterra y la verdad que nos ha respondido muy bien. Pueden ustedes buscar obviamente otras opciones, otros precios. Es algo costoso, no es para nada económico,
pero es muy importante que lo tengan. También es probable que se lo puedan pedir en migraciones y tiene que tener una cobertura mínima de 30.000 euros. Uno muchas veces dice, no, no lo voy a usar, va a estar todo bien, me voy a cuidar, pero las emergencias suceden, créanos que suceden y son inesperadas, como me pasó a mí hace unos días. Y en ese momento es cuando uno dice, bueno, qué bueno que invertí esta plata porque me ahorró un dolor de cabeza. Si quieren saber qué les pasó, síganos en Instagram que les contamos. Vamos a darles algunos consejos adicionales. Viajen livianos, es un consejo que les podemos dar. Dentro del continente van a tener que hacer conexiones y las aerolíneas en general te cubren solamente la mochila o en algunos casos un carry-on, un equipaje de mano. Así que si ustedes viajan más livianos van a poder abaratar costos también de esa manera. Y van a estar más cómodos porque acá las calles son empinadas, tienen escaleras, son de diferentes materiales e ir muy cargado la verdad es incómodo. Sí, cuando es un viaje de varios días el cuerpo después lo siente, así que ténganlo en cuenta. Otra cosa no menor es el tema del idioma. Europa es un continente plurilingüe, se hablan muchísimos idiomas, italiano, francés, neerlandés, inglés, pero siempre el caballito de batalla y que nos saca de muchos apuros es el inglés. Aunque sepan poco, aunque sepan lo básico, les va a ayudar muchísimo. Y también el celular les va a ayudar mucho con el traductor. Tengan en cuenta de tener también, y ahora viene el otro consejo, internet en su teléfono. Esto es re importante, lo van a usar casi todo el tiempo. Pueden contratar una eSIM que no tiene la necesidad de cambiar el chip, se activa de forma digital y pueden contar con internet ilimitado en muchos casos para usar durante todo su viaje. Hay muchísimas opciones, pueden contratar una que les cubra por todos los países de Europa, ustedes pueden poner la cantidad de días que van a estar visitando un lugar y también cuántos gigas más o menos quieren contratar. Teniendo internet en el teléfono, ahora podemos contar con varias aplicaciones que nos van a facilitar la vida en el viaje. Entre ellas, la que todos conocemos, Google Maps, que no solamente nos va a dar las rutas, sino que también nos va a dar las conexiones en el transporte público. Eso es excelente, porque te dice dónde tomar el bus, el tren, el tram, lo que sea, y qué conexión hacer después con los otros medios de transporte. Está genial. También contamos con ChatGPT, que lo hemos usado mucho en este último tiempo, porque nos organiza el itinerario diario. Le decimos con cuántas horas contamos, con qué presupuesto, y entonces ChatGPT nos arma un itinerario completo de los lugares que podemos visitar. Otra de las aplicaciones que usamos mucho es Flush, donde pueden encontrar baños públicos alrededor de donde se ubican. Otra de las aplicaciones es Bounce, que es un guardaequipaje. Es muy seguro, confiable, así que se lo recomendamos. No se olviden también de traer un adaptador de corriente universal, ya que en diferentes países la ficha cambia y puede ser un problema al momento de cargar nuestros dispositivos. Ténganlo en cuenta. Con todo eso, seguramente tu viaje va a salir como siempre lo soñaste. Y llegaste hasta acá, te contamos qué presupuesto tenés que tener para hacer este viaje tan esperado. Un pasaje ida y vuelta desde Argentina a Europa ronda entre los 1.200 euros aproximadamente. Una noche de hospedaje para 2 personas comienza a partir de los 50 euros. Acá pueden encontrar 50 euros para arriba, un hospedaje bueno, bonito y barato. La comida es algo totalmente relativo. Si van a un restaurante, también para 2 personas, pueden gastar más o menos con la bebida incluida 30 euros por comida. Luego, si ustedes prefieren abaratar costos en los supermercados, luego ustedes pueden abaratar costos cocinándose en su hospedaje. Por eso elegimos mucho los hostel o Airbnb que te dan esta opción. También hay gastos extras como pueden ser el transporte, las atracciones y muchas veces los baños que también se pagan. Estos son gastos que no podemos decirles un costo porque la verdad que es muy relativo. Y así llegamos hasta acá con nuestro video, amigos y amigas. Si se nos olvida algo, si tienen alguna pregunta, déjenlo en los comentarios. Y también no se olviden de suscribirse, darle me gusta que nos ayuda un montón. En nuestros videos hay mucha información de destinos que ya hemos visitado, donde les contamos presupuestos, lugares para visitar y demás. Vayan a buscar que capaz que el destino que ustedes quieren visitar ya lo visitamos nosotros. Les mandamos un gran saludo. Y nos vemos en el próximo video. Chao familia. Chao amigos.